I'm happy to be here. Thank you. Un placer para mí estar aquí, estoy encantado. Estaría mucho más feliz si estaría aquí con todos, estuviera en España con todos vosotros para presentar el libro de forma normal, pero durante algún tiempo creo que nos tendremos que privar de este privilegio. María, mientras nos llegan las Okay. preguntas de los periodistas, si quieres introducir algún tema de los que más te interesan a ti o un poco también contar, no sé, cómo te llegó esta novela y los motivos de los que te enamoraron para ver que la gente mientras nos van llegando las preguntas. Sí, a ver, yo lo que quiero destacar de esta novela, con una historia, como bien dice Pilar, basada en una historia real, eso quizás David es algo en lo que puede ahondar, además en esa manera en que la literatura se apropia de lo real y de lo que pasó para darle otra dimensión. Sí quiero destacar que al leer esta novela, como muchas de Grossman, pero esta en particular, me pareció que me hablaba a mí como argentina, como ciudadana de un país que tuvo una dictadura, en donde se torturó a gente, en donde se rompieron familias, y también ya con 13 años en España y ya conociendo la historia española muy de cerca con mis amigos y demás, que era una novela que también hablaba aquí a un país que sufrió una dictadura terrible y que dividió familias, y que una historia como la que sucede aquí pasó y sucedió en nuestros países. Y eso me ha impresionado muchísimo. Todas las novelas de Grossman me impresionan, pero esta me ha llegado personalmente, y cuando la leáis creo que les va a pasar lo mismo, y quizás David puede ahondar en esta idea. Yes, Sí, I think you are right. I am yo creo que tienes razón. attracted to write in almost every book of mine. Yo creo que todos mis libros siempre trato de escribir algún tipo de pensamiento de nuestra situación a dictadura. La arbitrariedad de la dictadura puede ser la arbitrariedad de cómo actuaron los nazis, la arbitrariedad del cuerpo sobre el alma, la arbitrariedad o cualquier, la arbitrariedad de la muerte, de cómo uno pierde a una persona querida. Y siempre trato de poner ante estas arbitrariedades a una persona y ver lo que le ocurre a esta persona, a este individuo. Y he aprendido algo de esta forma de escribir. Siempre que describo a una persona que tiene que enfrentarse a la arbitrariedad, de repente no me encuentro atrapado en el lugar en el que estaba antes de empezar a escribir, sino que el hecho de poder describir la arbitrariedad en mis propias palabras, de forma íntima, en lugar de utilizar palabras que utilizan otras personas, es decir, en lugar de utilizar palabras y conceptos de otros, que la propia arbitrariedad de hecho utiliza, pues de repente hay un movimiento. No estoy atascado y atrapado en el lugar de antes. Ya no soy una víctima desesperanzada e impotente. Y esa es una de las razones fundamentales por las que yo escribo. Porque cuando uno escribe deja de ser una víctima y llama a la realidad con los nombres y las palabras que uno tiene para describir esa realidad desde su intimidad más profunda. Y esto se aplica también a este libro, La vida juega conmigo, en el que Vera, que está basado en Eva Panic, fue torturada, amenazada de muerte, enviada a una isla, para la isla de Golioto, porque se negó a decir que su marido era un traidor. De esto hablaremos más tarde quizá, pero una de las cosas más fundamentales de la historia, de este relato, es la forma en que Eva Panic mantiene su dignidad como ser humano cuando estaba en este campo de exterminio o en este campo de concentración de Golioto.
Nunca, nunca traicionó a sus amigos, pero tampoco se traicionó a sí misma. Y eso es algo que para mí es tan fuerte, tan potente con respecto a ella. Cuando yo hablaba con ella, siempre me pareció que esta mujer era tan sólida como una roca. Sus ideas eran sólidas. herself for anything. No estaba dispuesta a venderse a ningún precio. Tenemos ya la primera pregunta. María Asmarat, de parte de la Agencia Catalana de Noticias en Barcelona, le gustaría que se pueda detallar un poquito más sobre cómo surgió la novela, porque cómo llegó usted a esta historia real y si conoce personalmente a los personajes en los que está basada la novela. One day the phone rang at my home and there Un was día me llamaron por teléfono y hablaba una mujer que me habló por mi nombre, me dijo David y yo de repente me sentí culpable por algo, no sabía por qué. Y entonces se presentó, me dijo quién era y empezó a contarme su vida. Y yo de repente me vi expuesto a una vida extrema, un relato vital extremo de una personalidad extrema, muy poco frecuente. Todos los que conocían a Eva Panish sabían que era una mujer única. Todos nosotros somos seres humanos únicos, pero en su caso ella era única en su forma única y singular. Nunca había conocido una combinación de personalidades así. Por un lado parecía que tenía estas ideas políticas, criticaba al gobierno, parecía una leona y no tenía no tenía filtros, por así decirlo, ni flexibilidad, era como una especie de fanática, muy rigurosa. Pero al mismo tiempo era una persona capaz de empatía, de cariño, amorosa, y me atrajeron estas contradicciones en ella, esta mezcla, ¿no? Luego, por supuesto, empecé a escuchar todo su relato vital, toda su vida, cómo las cosas que le habían ocurrido habían cambiado su vida, que tuvo que verse obligada a elegir entre ser leal a su marido que murió en un interrogatorio por el Servicio de Inteligencia de Tito y le pidieron que dijera que era un enemigo del pueblo y para no traicionarlo tuvo que, en cierto modo, traicionar a su hija que tenía 6 años y medio y quedó sin padre y sin madre, porque a ella la enviaron a Golioto, a esta isla del tormento, ¿no? Y toda su vida, estas dos mujeres, la madre y su hija, tuvieron que afrontar la idea de que, vivir con la idea de que Vera le hizo algo así a Eva Vera, ¿no? Y durante esos 20 años que pasaron, yo trataba de comprender, que han pasado hasta que escribí la ponela, traté de comprender cómo ella pudo sentirse cuando se encontró frente a este dilema moral. ¿Qué le llevó a hacer lo que hizo? ¿Qué le llevó a traicionar en cierto modo a su hija? Y entonces me dio muchas respuestas y algunas de ellas he puesto en mi libro, pero no estoy seguro de estar del todo convencido de que lo que ella hizo fue lo correcto. Ahora bien, sí que sé que ella actuó en un tiempo, en una época en que los valores y los símbolos eran más importantes que los seres humanos. Las ideologías, los valores, los símbolos eran más importantes que las personas. Y ella se vio ahí atrapada en esa situación en la que le fue más leal a una idea que a su hija verdadera. Espero que los lectores que lean este libro y lleguen a tener que decidir esto, no la denuncien de forma categórica, no piensen de esa forma de ella, porque yo creo que lo que puede hacer la literatura en algunas ocasiones es precisamente servir como una especie como un tribunal de primera instancia al que se puede apelar a una segunda instancia. Es decir, que no se la condene directamente, sino que se pueda ser un poco más empático con ella, más benévolo. A veces la gente me dice, ¿qué has aprendido al escribir este libro? Pues bien, una de las cosas es ver a la hija y a la madre hoy, bueno, hasta que murió Eva, ¿no?
las pude ver juntas y ver cómo habían aprendido a estar juntas, a perdonarse, no olvidar, porque siempre es muy difícil olvidar y es muy difícil distinguir entre olvidar y perdonar. A veces tenemos que olvidar para perdonar, es cierto también, ¿no? Pero ver cómo el amor entre ellas prevaleció y cómo las unió después de años de amargura, dolor y pena, y lo cercanas e íntimas que estaban la madre y la hija. A raíz de todo el tema sobre la traición, que está muy explicado en la novela y del que está usted hablando, Miguel Lorenzi, de la agencia de noticias Colpisa en España, tiene una pregunta para usted, y es si alguna vez usted se ha traicionado a sí mismo. It's a question. I hope not. Yeah, I Bueno, hope. pues espero que no, espero que nunca me haya traicionado. No quiero responder de forma categórica sin reflexionar previamente, pero digamos que incluso en situaciones muy difíciles, y yo he estado en situaciones muy difíciles, espero que haya podido hacer lo correcto. Es lo único que puedo hacer, pero a lo mejor habría que preguntar a otras personas al respecto. Yo espero haber hecho siempre lo correcto, al menos lo intenté. Yes. Shalom. Shalom. This is Pepe Shalom. Gordon from Mexico. Jose. Yes, I remember you. Thank you very much for your deeply moving novel, La vida juega conmigo. Muchas gracias por su novela. And Me ha conmovido mucho su libro. En esta novela encontramos una expresión, lo único que quiero es reparar el pasado un poquito. Hay una palabra muy bonita hebrea que quiere decir reparar, tikkun. En su novela usted explica algo que ahora se considera imposible, tener una segunda oportunidad. surprised you in this declaration? ¿Qué le sorprendió en esta declaración? You know, I write a lot, not only in this book, but in other books as well, about people who went through a kind of a trauma, a big Yo escribo disaster. mucho en este libro y en otros sobre gente que ha experimentado grandes pérdidas, que ha tenido que vivir terribles desastres y que incluso fueron en muchas formas también traicionados por sus padres. Y esto deja una herida, un trauma profundo en nosotros. Y uno ve a estas personas, hombre o mujer, y ve cómo la vida les ha esclavizado a través de esta herida. Y escribir sobre estas heridas es liberador. No es que yo perdone o olvide algunos traumas profundos, porque como uno puede olvidar un trauma o perder un trauma. Un trauma es algo que nos envuelve, es un minuto que de repente lo entiende todo en tu vida. Pero al mismo tiempo uno puede hacerse adicto a estos traumas. O quizá cómo podemos salir un poco de esto, movernos un poco hacia la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, para no quedarnos en el lugar donde está el trauma y donde el trauma y la herida trata de atraparnos y atraparnos ahí. Si podemos hacer esto, separarnos un poco, incluso la propia herida se convierte en algo verbal, porque muy a menudo todos y cada uno de nosotros, yo creo, prácticamente, escuchamos la historia de nuestra vida. La historia se la contamos a otras personas, nuestra propia, y su relato se lo contamos a alguien por primera vez, y cuando queremos darles una buena impresión. Entonces relatamos la historia de nuestra vida, de cómo nuestros hijos, cómo nuestros hermanos no nos entendían, cómo nos trataron nuestros padres y cómo esto y cómo lo otro. Y a lo largo de los años nos damos cuenta, empezamos a pulir una especie de historia oficial sobre nuestra vida y ya sabemos cómo relatar como un buen actor nuestra vida, ¿no? Y no reconocemos hasta qué punto nos hemos hecho prisioneros de nuestra propia historia oficial, ¿no? Y quizá es bueno recordar de vez en cuando nuestras heridas y ver
exactamente cuál es el lugar del trauma para poder liberarnos de ello. Que a lo mejor así podemos ver que las cosas son, o analizar las cosas de una forma más madura. A lo mejor podemos comprender que las injusticias que nuestros padres nos hicieron, pues son porque mi propia madre también tenía sus propios traumas y heridas. También sus padres, su familia le trataron mal, por así decirlo. Y entonces la historia se hace más complicada, de una forma más contradictoria quizá también. Y una de las cosas, uno de los recompensas de escribir es que describimos una capa humana del relato y luego descubrimos que hay otras, debajo de esta capa, de este nivel, hay otros por debajo. Y aquí estamos hablando de una arqueología humana. Cuando escribimos, tenemos el privilegio de comprender todas esas capas, todos esos niveles, todas las personas que describimos. Y así pues tenemos la oportunidad de describir nuestras propias capas y niveles de nuestra propia vida. Es un placer verte, por cierto. Tenemos una pregunta que en este caso viene de la crónica de hoy desde México. Es que, ¿qué significa para usted la identidad? Y que si es posible que las tragedias o el abandono puedan definir y marcar la identidad de una sociedad. I'm not sure I understood the other part because the line is not so good. Can you just repeat the other? Sobre la identidad, que qué significa para usted la identidad y que si las tragedias o el abandono pueden definir la identidad también de una sociedad. Okay, I'll try. Really, there is some problem with the line, but I'll answer the first question. What is identity? Para mí, identidad es la historia que nos relatamos, que nos contamos nosotros. Está muy relacionado con el recuerdo, la memoria. Una de las cosas que nos caracteriza a los judíos como pueblo es que tenemos una memoria que va muy atrás. Tenemos una memoria escrita de 4.000 años. Y no solo eso, tenemos una secuencia de 4.000 años de lengua. Hay pocos idiomas en el mundo que tengan 4.000 años de existencia lingüísticamente hablando. A veces me gusta pensar que si Abraham, el patriarca, tuviera que sentarse hoy aquí para hablar con nosotros en una cena familiar, pues podría perfectamente comprender por lo menos la mitad de la conversación que mantuviéramos entre mis dos hijas mayores, mis hijas nietas. Yo también, por cierto, puedo entender la mitad de la conversación de mis nietas. Pero en fin, esto es maravilloso tener una línea tan larga de recuerdo, de pertenencia, de identidad, porque en cierto modo la identidad también es el hogar de uno. Es un lugar, es un hogar, es un lugar en el que uno puede descodificar. Se pueden descodificar las cosas, aunque sea complejo. Es un lugar en el que uno puede identificar todo lo que es relevante. La identidad es un lugar mental donde todo es relevante, incluso lo que a uno no le gusta de sí mismo, incluso las cosas que uno quiere cambiar de sí mismo. Sí, yo creo que para empezar es una buena definición, ¿no? Historia, idioma, recuerdo, memoria. Y ¿puede alguien bajar el volumen el volumen que él tiene? Por favor, ¿lo puede bajar al... Isabel, no, eso solo depende del audio de su ordenador. Say it again, please. Yeah, I'm still looking for it. Okay, continue. I'll try to. Está buscando el botón del volumen, pero por favor. It should be all the way on the right side, on the very, very bottom. There should have two signs. Le One están of them explicando cómo se puede bajar el volumen. one is a little loudspeaker. And when you click on that, you can regulate
the Now sound. I have reactions here. That's what I have. All the way on the not on the sign, not on this Zoom screen, but on the all the way on the bottom of your computer, where you have. Okay, now I find it. You see it there to the right side. On mine, it's on the right Just side. a second. It looks like a loudspeaker. Small. No, okay, we shall have to continue with what we have. Wait, I found something good. Good, wonderful, yes. Oh. You got it? So now you can reduce it a little. Yeah. Estupendo, pues continuamos porque tenemos una pregunta de parte de... Yes, okay, I would Un like momentito, un momento, que la segunda parte de la pregunta de tragedia y sociedad. Sí, e identidad. Bien, de eso yo tengo experiencia. La tragedia que experimenta una sociedad tiene un elemento de identidad muy potente. Israel fue creado 3 años después de la Segunda Guerra Mundial y después del terminar el Holocausto. Y, por supuesto, la vida estaba inmersa en tragedia. Y hasta hoy, casi 80 años después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, la tragedia del Holocausto sigue existiendo, sigue dictando tantas de nuestras conductas y comportamientos desde en la esfera pública, las ideologías políticas, las conductas militares, hasta las cosas más personales e íntimas de cada individuo. Debemos traer a un niño al mundo, en este mundo tan terrible. ¿Cómo puede un ser humano tratar a otro de la forma en que nos trataron a nosotros? Esa es una pregunta que uno sigue haciéndose todavía. Y siempre existe esa cuestión. ¿Cómo recordar la tragedia sin que la tragedia le aplaste una vez más, sin volver a ser víctimas de nuestro propio odio y sentido de venganza? Yo también me pregunto a mí mismo muy a menudo esto, para poder recordar, y permitidme que hable un poco de esto, y no sé si me habéis preguntado, pero como es una cosa que está tan cerca del Día Internacional del Holocausto, del aniversario de la liberación de Auschwitz, ¿cómo recordar? Después de tantos años, podemos recordar. Y yo creo que hay 2 formas de recordar. En primer lugar, de una forma científica, es decir, investigar todos los datos, recopilar todos los datos, recopilar toda la información, todos los estudios, todo lo que esté relacionado con los hechos de lo que ocurrió, de lo que permitió que el Holocausto se produjera. Pero hay otra forma de recordar que no es menos importante. Es la forma de las artes, porque es a través de las artes y del arte, menos que de la ciencia, que uno puede identificarse con la gente que fue asesinada allí. Solamente a través del arte podemos sentir que no estamos protegidos de las atrocidades y que podemos encontrarnos en una situación extrema en cualquier momento. Y tenemos que preguntarnos cómo yo hubiera actuado como víctima, como uno de esos judíos que le privaron de todo, que le privaron de todo y le arrebataron todo, que ni siquiera le dejaron su nombre, sino que le dieron un número. Gente a quienes arrebataron de sus familias, de sus padres, de sus hijos, de sus personas amadas, de su intimidad, de sus secretos, que fueron reducidos ante sus verdugos a carne y hueso únicamente. Y por cierto, es importante para mí saber cómo uno se convierte en colaborador de eso, cómo uno colabora con eso, cómo uno colabora con una maquinaria asesina. Esas 2 preguntas son importantes y pertinentes en cualquier sociedad, no solamente en la sociedad judía, para la sociedad alemana también y para cualquier otra persona que
ya sea uno iraní, egipcio, catalán, español, italiano, todos y cada una de las personas tienen que preguntarse cómo hubiera yo actuado como víctima y como posible verdugo. A raíz de este tema, el periodista Víctor Fernández, de La Razón en Barcelona, le gustaría saber su impresión sobre un personaje como fue Tito, porque Occidente durante mucho tiempo lo vio con ojos amables. Perdona, Blanca, ¿puedes decir otra vez puedes repetir el nombre del personaje que no lo he entendido? Tito, ¿Cómo? Isabel, Tito, Isabel. Sí. My impression about Tito. No, la pregunta es muy interesante y compleja. No, sí, Por ahí ponerla en el chat, porque sí es. Okay. Repite, es que no le había entendido. Okay. Antes de conocer a Eva, yo conocí a Tito como uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, que se enfrentó a los nazis y que después de la Segunda Guerra Mundial llegó a Belgrado, triunfante, con sus caballos y su ejército. Un Tito comunista, pero no tan cruel como Stalin o como la Unión Soviética, como los comunistas de la Unión Soviética. Como si el comunismo eslavo de la Yugoslavia fuera más permisivo y más flexible que otros comunismos, ¿no? Que el comunismo del bloque soviético. Pero luego cuando empecé a investigar, cuando empecé a escuchar la historia de Eva, cuando empecé a descubrir esta isla de castigo, de exterminio, donde la gente iba y se les dejaba presos allí, cuando empecé a escuchar y a leer sobre la brutalidad y la crueldad con la que se trataba la gente que se mandeaba ahí, entonces perdí mucha empatía con respecto a Tito. Es como la gente de Auschwitz, como cuando gente que volvía de Auschwitz se les metía en Golioto. En Auschwitz, al menos uno sabía quién eran los buenos y quién eran los malos, quién eran los víctimas y quién eran los verdugos. Pero en Golioto todo el mundo estaba contra ti. Todo el mundo era tu enemigo. Y ahí estabas tú solo ante el peligro, solo para crear tú un lugar, una validez de una existencia válida. Y esta es mi idea más o menos brevemente sobre Tito. Desde México, desde el diario La Jornada, Ángel Vargas quiere saber cuál es su opinión sobre cuál es mejor motor para la literatura, el dolor o la esperanza. Why to separate both hope and ¿Por qué pain? tenemos que separarlos? Ambas cosas son buenas, son un buen motor. Es inevitable experimentar dolor cuando uno escribe, porque escribir significa desmoronarte, en cierto modo, tu propia existencia material, existencia mental, física, racional, el material, las sensaciones y sentimientos. Uno se va desmoronando y luego hay que volver a reconstruirlo de forma diferente. Y al mismo tiempo tiene que ser algo creíble y que pueda ser con lo que uno pueda identificarse. Y al mismo tiempo un poco separado de uno. Eres tú, pero no eres tú. Los personajes están construidos a partir de tu propio material, de tu propia materia, pero son distintos. Entonces, tienen que ser personas diferentes, porque están apartados de ti. Y si las cosas van bien en el relato, las cosas más profundas de mi ser tienen que aparecer, cosas que son dolorosas y que no he procesado todavía, cosas que a uno todavía le atormentan, recuerdos que uno verbaliza. Este es el lugar en el que yo quiero estar, porque yo quiero vivir mi vida de la forma más pertinente, más relevante. Yo no quiero vivir una vida que no tenga significado, que no sea que consista en materia que no me pertenece, en materiales de otros. Y por eso, evidentemente, es doloroso el escribir. Y por eso uno siente incertidumbre, miedo, y también contiene la opción de llevarme a lugares
donde yo no querría ir, donde tendría miedo de ir, donde mi existencia está demasiado protegida, lugares donde que me protejo en mi existencia. Pero al escribir, porque claro, en cierto modo, al escribir tengo que decidir si soy leal a mí mismo o no, corro el riesgo de traicionarme. O sea que todo esto es un proceso muy doloroso, pero después es un alivio. Y luego vuelvo al mismo tiempo todo ese dolor da esperanza, porque uno se abre al futuro. El mundo de la esperanza es un mundo que tiene el futuro. Es como cuando uno escribe, es como lanzar un ancla lejos hacia el futuro. Y lanzas ese ancla y empiezas a través de con esa cuerda acercarte al ancla, a ese futuro. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta que en nuestro interior tenemos esa capacidad de creativa, inventiva, de la imaginación, una imaginación abierta. En fin, para tener imaginación, sin duda, tenemos que tener esperanza, porque esto es lo que nos permite ir más allá de nuestros límites, ¿no? Y veo que aquí hay 45 personas, es como jugar un partido de ajedrez con 45 personas al mismo tiempo. 45 personas que casi no veo. Los que escribís conocéis el placer de la escritura, conocéis lo que es trabajar durante meses, años, hasta que uno ya ha descodificado un personaje, hasta que uno es capaz de prevalecer en otro ser humano sin protección, para que cuando uno permite que ese ser humano invada al mismo tiempo y te enseñe al mismo tiempo otro dialecto, otra forma de estar en esta vida. Sí. Yes, I see. Hola, buenas tardes. David, gran placer hablar con usted. Sí, no se oye bien, ¿eh? Hacerle dos preguntas. La primera, bueno, usted ha vivido en primera línea muchos de los conflictos en su país, en Israel. Quería saber por qué le atraía, en este caso, escribir sobre la guerra y la represión en la antigua Yugoslavia. Y en segundo lugar, en un tono más político, quería preguntarle qué piensa usted de los recientes acuerdos de paz de Israel con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos. He leído previamente que usted ha sido crítico con estos acuerdos y quería saber cuál es su opinión sobre estos acuerdos de paz y qué impacto pueden tener en la relación con los palestinos y en la solución de dos estados que usted ha venido apoyando como solución al conflicto. Muchas gracias. Yes. Sí. Yes. I wrote about, yo he escrito sobre el conflicto en Yugoslavia. Es la primera vez en mi obra que salgo de Israel, ¿no? Que salgo de las fronteras de Israel, excepto en otro libro que trata sobre el Holocausto. Yo he escrito el libro sobre Yugoslavia porque vino de mí de Yugoslavia. Fue Eva Panic quien me lo propuso, vamos a ver, quien me lo inspiró, como he explicado al principio. Yo quería a ella ubicarla en otro lugar. Ella estaba en Croacia, pasó una gran parte de su vida ahí y quería documentar este lugar. Y tengo que decir que el lugar y la ubicación para mí era menos importante. Lo que a mí realmente me importaba era la forma en que un ser humano muy solitario, tuvo el valor de enfrentarse a todo un sistema y ganar en cierto modo al sistema, porque lo venció por su obstinación y esa devoción que ella tenía por su marido. El propio Tito al final renunció y le dio lo que ella quería y le permitió viajar a Israel. También me preguntas sobre el tratado de paz entre los Emiratos, Israel y algunos otros países. Pues bien, dices que yo soy crítico con el gobierno, y es cierto, soy muy crítico con el gobierno israelí y con la ocupación que lleva todos estos años ocurriendo, pero en este caso yo pensé que Netanyahu
el primer ministro hizo lo correcto. Es importante que Israel tenga aliados en la zona. Donde nosotros vivimos es una zona que no es una zona violenta, hostil para Israel, que nos niegan el derecho a existir a Israel. O sea que pensé que estos tratados de paz con estos países vecinos son importantes porque legitiman a Israel. Y no solo formalmente, oficialmente. Es importante que ambos pueblos de Sudán, los Emiratos y de países más hospitalarios y más amables como Marruecos, conozcan cada vez a más israelíes y tengan cada vez menos prejuicios y estereotipos en sus cabezas. Y que los israelíes también conozcan otros ciudadanos árabes de estos países y que podamos cuestionar nuestros prejuicios y estereotipos. Pero estos tratados no son suficientes. Tenemos que llegar a la paz con los palestinos. Esta es la parte fundamental y crucial. Este es el reto que nosotros como israelíes tenemos. El tratado de paz en Bahrein no es suficiente. Tenemos que llegar a un tratado de paz como seres humanos entre los palestinos y los israelíes. Llevamos sufriendo por este conflicto muchísimo tiempo. Mucha gente ha perdido la vida en guerras que podrían haberse evitado. Y pensar que esta ocupación lleva 53 años y que nadie piensa ni en ninguno de los dos bandos poner fin a esto, es terrible, nos distorsiona, es muy destructivo para nosotros y para ellos. Uno no puede ser ocupador y ocupante, o estar ocupado y ser ocupador durante 53 años, aunque aunque los órganos personales políticos y de gobierno sean capaces de mantenerlo. Has mencionado la solución de los dos estados. Pues bien, yo creo que eso es una historia, o sea, también es muy noble la idea de un estado, dos pueblos, pero no parece que sea posible que dos pueblos que se han demonizado durante más de un siglo puedan creer que pueden convertirse en una única estado político. Esto quizá puede ocurrir después de muchos años de paz, pero la paz no está cerca. Solamente hay agentes de guerra. Y son pocos los agentes de paz que existen. Esta es mi respuesta. Volviendo un poco a la novela, la periodista Paola Del Vecchio, que es corresponsal aquí en España de La Stampa, le gustaría saber qué ha significado para usted escribir con la voz de una mujer, que cómo ha sido la experiencia y cuál ha sido la parte para usted más difícil de narrar a mujeres y de escribir como ellas. Bueno, he escrito varias novelas a través de la voz de una mujer porque me gusta ese reto. A mí me parece es más fácil escribir desde el punto de vista de un hombre, de un niño. Es más difícil escribir desde el punto de vista de una mujer. Y en este libro hay tres mujeres diferentes, de tres que manejan tres lenguajes distintos porque pertenecen a tres generaciones diferentes. Voy a contaros una historia. Cuando yo estaba escribiendo el derecho de la tierra, no sé cómo se llama, The Right of the Land, no sé qué título se le ha dado en español y en catalán. La vida entera. Toda una vida y toda una vida, sí. Toda una vida. Bien, pues cuando estaba escribiendo esa libro, había había un personaje, una mujer de 50 y tantos años, israelí, que es el motivo fundamental de la novela. Y estaba escribiendo sobre ella durante 2 años y medio y no era capaz de entenderla después de 2 años y medio, no era capaz de descodificarla desde su interior y lo que trataba era ser capaz, siempre intento escribir, comprender a mis personajes totalmente, incluso en sentido bíblico, ver cómo caminan, cómo hablan, cómo hacen el amor, cómo comen, cómo respiran, cómo hablan con sus madres.
cómo son personas independientes, a qué lugares pertenece. Y no podía hacerlo con este personaje y entonces esto me destrozaba. Y dije, voy a perder esta novela, he trabajado tanto tiempo en ella, si no consigo descifrarla ahora no voy a ser capaz. Y entonces estaba desesperado y pensé, hice algo raro. Le escribí una carta de 2 páginas a mano. Empecé a escribir con bolígrafo una carta a este personaje y le dije, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan cabezota? ¿Por qué no te entregas a mí? Y entonces, en el momento en que le dije, escribí esto, comprendí lo estúpido que yo era, porque no es ella quien tenía que rendirse ante mí, sino yo a ella. Y dejar de luchar contra ella, como si estuviera como con los puños cerrados, permitirla que ella penetrara en mi interior. Y cuando me di cuenta de eso, de repente todo fluyó. Y todo aquello que me impedía conocerla, todos mis obstáculos, todas mis barreras, mis muros se cayeron. Y entonces empezó a fluir todo. Y esto es lo que ocurre con estos 3 personajes de La vida juega conmigo. Tienen distintos lenguajes, son distintas edades, tienen distintas personalidades, pero con los 3 personajes hubo un momento en el que de repente me abrí a ellos y a ellas y las comprendí. Yo estaba escribiendo de la nueva casa de Nina, que tiene 65 años, y Nina es una persona que cree que vive una vida paralela a su vida. No tiene la vida que tenía que haber tenido por algo que le ocurrió, algo que se le hizo cuando era una niña muy pequeña, que es 6 años. Entonces eso le impidió ser sí misma, porque para que uno pueda ser uno mismo, o sea, ser sí misma era muy dolorosa. Entonces lo que hizo fue desarrollar una existencia paralela a la suya. Y en parte esta existencia paralela era escapar al final del mundo, al lugar más remoto donde pueden vivir los seres humanos, en el norte de Noruega. Y también ahí la seguí, yo fui allí en 2 ocasiones porque me gusta siempre documentarme directamente. Esto siempre me permite conocer a gente nueva, ver gente nueva. Y pasé allí algunos días en este lugar, Svalbard, y traté de ser solo Nina, librarme de David Grossman. Y recuerdo que en un momento en esta isla hay 3.000 osos polares y uno no tiene que hacer el tonto con los osos polares, ¿eh? Estamos hablando de bichos muy grandes, 2 metros y pico, muy feroces, muy amenazantes, y si uno se sale del pueblo, uno tiene que llevar un rifle o un arma para defenderse por si acaso y ser capaz de defenderse contra este animal, porque hay mucha gente a quienes han devorado estos osos. Esto ocurre constantemente. Incluso, entonces, la tarde antes de ir a esta isla, vi a una osa con su cachorro que entraron al pueblo, y en ese caso hay una especie de procedimiento. Hay una unidad que trata de hacer que escapen, que se vayan otra vez a las montañas, y si no lo hacen, pues hay un helicóptero y atrapa a la osa y al bebé y al cacharro y los llevan al monte. Y siempre veo que al cachorro, que cuando se despierta al día siguiente le cuenta a su madre: mamá, no sabes lo que he soñado esta noche. En fin, con esto quiero decir que yo estaba allí y todas las noches o las tardes iba al pub local, y que es un lugar especial en sí mismo, donde hay gente muy colorida, o sea, gente muy de todo tipo, muy peculiar que va ahí. Y fui al pub del hotel en el que me alojaba y estaba allí, vi a un oso a 700 y pico, a unos metros, y me quedé tan sumamente aterrado. Y debido a esta fiera
este miedo intenso primario que sentí, comprendí a Nina. Es ahí cuando comprendí a Nina, cómo ella sintió que podía ser devorada por un oso polar. Y así es como ella vio su vida. Esto es algo que independientemente de todo lo que yo leyera sobre esta isla, el estar ahí, caminar ahí solo, es ver a ese animal tan cerca de mí, todo eso, esa experiencia vital es lo que me puso en contacto directo con la intimidad de Nina. Hello. Tenemos otra pregunta más. Esta viene de parte del periódico de la periodista Elena Evia. Y es que en la pasada feria de Frankfurt usted se mostró poco optimista sobre los efectos de la pandemia en la humanidad. Cuando la corriente en prensa o en la sociedad era que iba a haber una nueva solidaridad en el mundo, usted aseguró que preveía una oleada de nacionalismo, de xenofobia y de fundamentalismo. Y que cómo ve la situación a raíz de todo esto. Bueno, lo que yo dije realmente es que siempre que hay una crisis de esas características, la gente lo que hace es asustarse porque ven la muerte muy cerca. Y entonces, en abril y en marzo era así. O quizá no, pero lo que vemos ahora es que estamos hablando de una amenaza de muerte en nuestra historia. Y cuando en un tiempo de inestabilidad, de inseguridad, donde uno no sabe qué le va a pasar, en un tiempo donde la existencia se ve agitada de esta forma, el racismo, el fundamentalismo, parecen conceptos más atractivos a la gente porque dan seguridad, dan cierto sentido. Y yo creo que me temo que vamos a ver más de esto. No creo en absoluto que la gente va a salir fortalecidos, sintiéndose mejor después de la pandemia. Yo creo que probablemente la gente va a querer olvidar totalmente que formaron parte de este fenómeno y que van a tratar de saltar desesperadamente a su nueva vida. Pero lo que yo creo es que esta pandemia no va a ser lo que nos ha ocurrido, el efecto de esta pandemia en nosotros no va a ser algo de lo que podamos deshacer fácilmente. También he dicho y dije en esos momentos, bueno, nosotros tenemos suerte porque somos artistas, somos escritores y entonces podemos hacer algo con este material que dé esperanza. Incluso cuando yo no estoy escribiendo, la sensación que tengo es que cada vez el miedo reina más en mi vida, que cada vez nuestras vidas están más limitadas. La gente pierde sus trabajos, están separados de sus familias. Creo que todo esto es terrible. No terminamos de comprender las consecuencias que esta pandemia va a tener en nuestras vidas y los descubriremos poco a poco, yo creo, y seguramente con dolor, me temo. Esto nos pone ante una situación de cierta resistencia. La gravedad de las preocupaciones es enorme, pero tenemos que ser conscientes de que esto es una prueba existencial para nosotros. Y esto nos tiene que ayudar a entender esta pandemia y a comprender cómo tenemos que comportarnos. Bien. Tenemos otra pregunta, es de parte de Eloy Jafet, que es del medio mexicano, El Sol de León, y le gustaría saber que en un mundo tan digitalizado, lo estamos viendo además ahora a través de esta rueda de prensa por Zoom, ¿qué papel considera usted que sigue teniendo la literatura y el lenguaje actualmente? Bueno, incluso el mundo digital tiene muchas ventajas. Yo no quiero excluir todas las ventajas que tienen. Hay cosas muy buenas que nos aportan estas
prestaciones digitales, incluso crear una vacuna y hacer que llegue a todas partes del mundo. Todo esto es una parte fundamental del mundo digital. Pero yo creo que la literatura y el arte lo que nos aportan es la decisión. Es decir, decidir que tenemos que insistir en los matices. No podemos dejar llevarnos por las generalizaciones, los estereotipos, sino que tenemos que recordar que todos son matices. Eso es lo que nos puede dar el arte, lo que nos puede aportar el arte. En nuestro mundo digital podemos crear comunidades digitales y esas comunidades digitales nos generan la ilusión de la pertenencia, de la comunidad. Y lo que el arte nos puede aportar es volver a ponernos cara a cara en nuestro rostro humano. Cuando leemos La Metamorfosis de Kafka o El Juicio, o cuando leemos a Virginia Woolf y otros muchos escritores, El Proceso de Kafka, volvemos a sentir que somos ambivalentes, que tenemos limitaciones, volvemos a sentir nuestra humanidad y volvemos a sentirnos individuos, personas. Y es tan importante ser un individuo, una persona individual cuya realidad está construida, porque esas realidades que nos proponen lo que quieren es dejar que perdamos nuestra individualidad. Hay cientos de miles de personas que están leyendo, que leen un periódico y lo siento mucho, yo también soy periodista, perdonadme amigos periodistas, pero cuando uno lee un periódico hoy, ve un programa en la televisión o los medios de comunicación del tipo que sean, a uno le da la impresión de que uno está engullido en un único bloque o digamos que está pegado a una especie de identidad única. Pero cuando uno lee un libro, aunque solo haya 1000 personas que lean ese libro, cada persona, cada lector lo lee de forma diferente, lo interpreta de forma diferente de acuerdo a su experiencia personal. Y yo, evidentemente, soy un gran defensor de las artes y del proceso creativo. Tenemos de parte de The Objective, del periodista Jorge Raya, aquí en España, y que le gustaría saber cómo ha evolucionado su pasión por la escritura a lo largo de los años. Y se ha notado muchos cambios en usted a la hora de enfrentarse a un nuevo proyecto, a un nuevo libro, o cree que sigue manteniendo la misma pulsión y la misma pasión que al comienzo. I think the passion exists, but la also pasión sigue existiendo, evidentemente, pero también los obstáculos, el conocimiento, la comprensión, hay muchos obstáculos. Eso también existe. Escribir, vamos a ver cómo yo lo explico. Cuando yo empezaba a escribir, tenía menos responsabilidad por las cosas, o sea, me sentía menos responsable de las cosas que escribía. Brotaba de mí y yo lo escribía. Sin embargo, hoy soy mucho más consciente de lo que dicen, de cómo son mis personajes. Tampoco quiero saber demasiado. Siempre dejo el libro cuando creo que sé demasiadas cosas, que sé demasiado. Necesito... El otro día hablaba a un grupo de escritores jóvenes y les decía, qué envidia os tengo, porque estáis en esta fase, esta etapa primaria de escribir, en el que el placer de escribir es enorme. Para mí actualmente escribir es un placer enorme. Es fundamental escribir. A través de la escritura yo he comprendido muchas cosas. Con eso yo hoy en día me conformo casi. Cuando empecé a escribir porque me sentía tan solo, tan profundamente solo. Y pensé que nadie iba a hablar mi idioma, nadie me iba a entender, a nadie le iba a interesar lo que yo escribía, que se iban a reír de mí, se iban a mofar de mí. Cuando yo decía que quería escribir, estaba así.
Pero pensar ahora que la gente escribe mis libros en tantísimos idiomas, en tantísimos lugares del mundo, es todavía difícil de creer, es alucinante. Hay una historia real que hace unos años escribí un libro titulado El libro de la gramática íntima, no sé si se ha publicado en español, y trata de un hombre joven que procede de una familia intrusiva y simbiótica israelí. En cierto modo se parece a mi familia. O sea, que antes de que se publicara el libro, pensé, voy a dárselo a mis padres para que lo lean, por si acaso. Y mi padre lo leyó en primero y me dijo, bueno, esto es un libro muy agradable, pero ¿tú crees realmente que alguien fuera de mi familia, de nuestra familia, va a poder entenderlo? Y pensé, qué dulce y qué bonito es esto que me dice mi padre. Siempre quiero que sean así las cosas, que mis libros se puedan traducir a muchos idiomas y que mucha gente distinta de muchísimos lugares del mundo que yo no he visitado pueda leerlos y que mi padre, que tiene 90 y tantos años, también pueda leerlo y me diga, ¿tú crees que la gente que no sea de nuestra familia va a poder entender este libro? Y ya como última pregunta para terminar, y doy paso a Pilar y a María para que digan unas breves palabras de despedida. Desde México nos preguntan si la literatura es una resistencia ante la pandemia y ante todas las cosas malas del mundo. Yes, I think I Sí, yo lo creo. Creo que sí. Y de hecho creo que lo he dicho en la pregunta, en la respuesta anterior. Porque esto significa que insistimos en cosas que la pandemia quiere borrar. Ya con la literatura nos permite dejar de ser números, estadísticas, datos, el número de personas que mueren, los números de respiradores. Solamente hablamos de datos, cifras, estadísticas. Nunca se habla de tal o tal persona y a través de la literatura uno vuelve a la vida como individuo. Stalin dijo que la muerte de una persona es una tragedia, pero la muerte de millones son estadísticas. Yo creo que eso es terrible. Lo que hace la literatura, lo que hace el arte, es redimir la tragedia del individuo a través de estas estadísticas horribles stalinianas. O sea que sí, es una fuerza de resistencia. David Grossman, many thanks. Yo realmente estoy conmovida. Creo que ha sido una hora increíble. Quisiera que las palabras de Grossman aparecieran mañana en la primera plana de los periódicos, no ya para algo tan frívolo como vender un libro, que también es algo importante, sino para que todo el mundo pueda compartir estas ideas. A mí personalmente me ha sacudido el corazón y la cabeza, que creo que es lo más que se puede decir de un escritor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mañana estaré pendiente de leerlos y creo que hay mucho para que el mundo aprenda de estas palabras. Pilar. Thank you, Maria. Thank you very much. Yo solo quiero animar a todo el mundo a leer no solo La vida Jugamí, sino toda la obra de David. Y también en estos momentos de pandemia, una de las cosas que estoy convencida y así lo dicen los lectores y han incrementado las ventas, los libros y la literatura se ha convertido en un espacio seguro y de consuelo para todo el mundo, con lo cual leed David Grossman porque sus novelas, sus obras merece mucho la pena y sus ideas, como decía María, merecerían estar cada día, no solo mañana o pasado, sino cada día en portada de todos los periódicos y de todos los medios. Gracias, David, por escribir y por continuar escribiendo incluso en plena pandemia, y esperemos que la próxima vez realmente puedas venir físicamente a Barcelona y a Madrid y a México y puedas viajar con normalidad, pero creo que hoy también ha estado muy bien que nos podamos encontrar a través de la pantalla y vernos
Y nada, muchas gracias a todos. Thank you very much. Thank you very much wherever you are. It's good. Muchísimas gracias a todos donde estéis en el mundo, en esta extraña vida que estamos ahora. Espero volver a veros en la vida real, en el mundo real, cuando las cosas mejoren y la pandemia haya pasado. Shalom a todos, buenas noches. Adiós. Chao. Chao, Pilar. Chao, David. Chao, María. Inés, María. Bye. Thank you very much. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias. Thank you so, Mr. Gracias Bergman. a todos. Gracias, Inés. Thank you, Inés. Thank you, David. Thank you, Inés. Thank you, María. Y thank you, Blanca, por organizarlo todo también. Thank you. Bye. Bye. Chao, Bye. chao.